Veamos ahora entonces la segunda técnica para realizar divisiones de polinomio entre polinomio. Como se ha visto anteriormente, la división sintética únicamente es aplicable cuando el divisor tiene la forma x más o menos a, es decir, de grado 1, un polinomio de grado 1, pero si se desea dividir entre un polinomio de la forma x a la n más o menos, x a la menos 1 más y así sucesivamente hasta x más o menos en término independiente. ¿Qué significa esto? Imagínense que n sea 5, entonces sería x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente. A eso se refiere esa forma general. En este caso, la división sintética no puede ser aplicable y obligatoriamente se debe utilizar el método de la división tradicional, como el método que nosotros ocupamos para dividir números ya sea enteros o hasta decimales. Veamos entonces en qué consiste ese método. Recordemos que en este caso este polinomio sería el dividendo y ese sería el divisor. Entonces lo vamos a colocar de la forma de la división tradicional. Dividendo entre el divisor. Ahora bien, para empezar, acá tenemos dos términos. Entonces del dividendo vamos a tomar dos términos, x al cuadrado y 5x, ambos. Ahora, para determinar el primer valor del cociente, lo que vamos a hacer es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, que sería x al cuadrado, ese de acá, entre la x, y eso nos daría x. Ahora bien, al realizar esta división, esta x sería el primer valor que vamos a colocar en el cociente. Recordemos las partes. Sería cociente, acá, divisor y dividendo. Esas son las partes de la división. Ahora bien, vamos a multiplicar entonces este término por los dos del divisor, empezando acá, x por 2 me daría 2x. Ahora, ese 2x lo tendríamos que colocar acá, pero siempre que coloquemos un valor aquí, le vamos a cambiar el signo. Por ejemplo, x por 2 es 2x positivo, pero al colocarlo acá va a ser menos 2x. Siempre vamos a hacer ese cambio. Ahora, x por x sería x cuadrado. Al colocar la x cuadrada acá, se le cambia el signo y sería menos x cuadrada. Ahora, resolvemos esta parte. Aquí vamos a sumar o restar de acuerdo sea el signo. Acá estos dos se eliminan. X cuadrado menos x cuadrado se elimina. Y aquí me quedaría 5x menos 2x. 5x menos 2x sería 3x. Ahora, ese sería el resultado de esa operación. Y lo que vamos a hacer es que como todavía tenemos un término acá, lo vamos a bajar. Bajamos el 6. Ahora que ya tenemos dos términos, podemos dividir entre el divisor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el nuevo dividendo? Sería este. Y voy a tomar el 3x y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que sería x. Lo voy a hacer acá. 3x sobre x, eso me daría 3. Por lo tanto, el 3 lo vamos a colocar acá en el cociente. Si acá tiene positivo, entonces aquí vamos a colocar más 3. Ahora bien, vamos a multiplicar el 3 por el 2 y por la x y los resultados los vamos a poner por acá con el signo diferente. Veamos, 3 por 2 es 6 positivo, pero al colocarlo acá me quedaría menos 6. Ahora, 3 por x es 3x positivo, pero al colocarlo aquí me quedaría menos 3x. Ahora, hacemos las operaciones. 3x menos 3x se elimina y 6 menos 6 también se elimina. Me quedaría 0 en el residuo. Por lo tanto, el resultado sería este. X más 3 sería el cociente con un residuo de 0. Así lo vamos a trabajar. Ese sería el resultado. Ahora, veamos el ejemplo 2. Lo mismo, vamos a seguir los pasos. Primero voy a colocar el polinomio del dividendo, en este caso.
me quedaría en orden x a la cuarta, después seguiría x al cubo, no tenemos, entonces voy a agregar el 0 para rellenar el espacio. Luego de x al cubo seguiría x cuadrado, si tenemos, menos 9x cuadrado, después seguiría x, si la tenemos también, y después el término independiente que sería el 3. Y todo eso entre el divisor que sería x más 3. Veamos entonces, primero, ¿cuántos términos voy a tomar? Tenemos dos términos en el divisor, voy a tomar dos términos acá, x a la cuarta y 0. Entonces empecemos con x a la cuarta, lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que sería x a la cuarta entre x. Eso nos daría x a la cuarta entre x, nos da x al cubo. Esta x al cubo es el primer término que voy a colocar en el cociente. Y empezamos a multiplicar. X al cubo por 3 sería 3x al cubo. 3x al cubo positivo, acá abajo del 0 lo tendría que poner negativo. Ahora bien, vamos con la x. X al cubo por x sería x a la cuarta, positiva, pero al colocarla acá me quedaría negativa. Ahora ya multiplicamos por los dos, vamos a resolver las operaciones acá. X a la cuarta menos x a la cuarta se elimina, sería 0. Y acá 0 menos 3x al cubo me quedaría menos 3x al cubo. Ahora bien, como solo tengo un término y aquí tengo dos, entonces bajamos el siguiente, eso es regla, bajar el siguiente. Y ya con estos dos términos seguimos la división. Acá sería el primer término que nos quedó aquí, lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, que sería menos 3x al cubo sobre x. Y eso sería igual a menos 3x cuadrado. Este menos 3x cuadrado lo voy a colocar acá en el cociente y ese término lo voy a empezar a multiplicar por los dos términos que tenemos aquí. Sería menos 3x al cuadrado por 3, sería menos 9x al cuadrado. Negativo, perdón. Como está negativo, aquí abajo del 9x al cuadrado lo vamos a poner positivo. Repito, menos 3x al cuadrado por 3 es menos 9x al cuadrado, pero al ponerlo aquí tiene que llevar signo cambiado, que en este caso sería positivo. Ahora bien, menos 3x al cuadrado por x, eso sería menos 3x al cubo, pero acá le tenemos que poner signo cambiado, que en este caso me quedaría más 3x al cubo. Repito, menos 3x cuadrado por x, menos 3x al cubo, pero acá lo tenemos que poner con signo cambiado, sería más 3x al cubo. Hacemos las operaciones, vean, menos 3x al cubo más 3x al cubo se elimina, menos 9x cuadrado más 9x cuadrado también se elimina, y acá nos quedaría 0. Bajamos el siguiente término que sería x, y acá tendríamos x. Ahora bien, si se fijan, el bajar ese término es automático, no se tiene que hacer ningún cambio, ya es de regla. Ahora, el problema es que solo tengo un término, y para que sea divisible entre estos, tendrían que ser dos términos acá. Podemos bajar el 3, pero aquí tenemos que justificar el hecho de bajar el 3. Entonces, ¿cómo lo voy a justificar? Sencillo. Pongo un término de 0 en el cociente, no solo le agrego 0, sino que le ponemos más 0 porque va a llenar un espacio, y el 3 lo bajamos. Vean, al agregar el 0 al cociente, bajamos el 3 y ahora sí, ya tenemos dos términos para poder operar con el divisor. Entonces, tomo la x y lo divido, bueno, tomo el primer término que tengo acá y lo divido entre el primer término del divisor. Sería x entre x, eso me da 1, positivo. Ese 1 positivo se coloca después del 0 y se empiezan a hacer las operaciones. 1 por 3 sería 3 positivo, pero al colocarlo acá me quedaría negativo porque se le cambia signo. Ahora, 1 por x sería x positiva, pero al colocarla acá sería menos x. Por lo tanto, me quedaría x menos x, se elimina, y 3 menos 3 también se elimina, me quedaría 0.
Por lo tanto, el resultado sería ese de acá, x al cubo menos 3x cuadrado. Aquí en la respuesta ya se obvia el 0, no hay ningún problema, más 1. Ahora bien, con residuo de 0. Ahí tenemos el residuo de 0 que nos quedó por acá. Vaya, ¿qué significa que el residuo no es de 0? Que la división es exacta. Veamos, entonces, si no fuera 0 el residuo, pues acá solo se le agrega el residuo que nos dé. Veamos el 3, y acá hay una variante. Si ustedes se fijan en el polinomio del dividendo tenemos dos variables, la a y la b, y en el polinomio del divisor tenemos también dos variables, la a y la b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. En el divisor, ¿cuál de las dos variables aparece en el primer término? Sería a. Entonces, vamos a ordenar el polinomio acá de acuerdo al orden de la a. Por ejemplo, empezaría con a al cubo, luego le tendría que seguir a al cuadrado. Vean, ese término de acá lo ponemos de segundo. Luego de a cuadrado tendría que seguir a. Colocamos este término de a. Y al final, el que no tiene a, que sería ese de acá. Ese sería el orden. A al cubo, a al cuadrado, a. Y al final el que no tenga a, que lo vamos a tomar como un independiente. Ahora bien, si acá hubiese aparecido la b de primero, entonces yo les hubiera aconsejado que primero tomaran el de b al cubo y después se fueran con b cuadrado, con b y por último el que no tuviera b. En el caso que aquí hubiese aparecido b al inicio. Pero como no es el caso, entonces lo que voy a hacer es tomar el divisor, que sería entre, y vamos a empezar con la división. Los pasos son exactamente los mismos. Si ustedes supieran ordenar acá, no van a tener ningún problema. Veamos, voy a tomar dos términos, porque aquí en el divisor tenemos dos términos, voy a tomar dos, y para obtener el primer término del cociente, acuérdense que tomamos el primer término del dividendo, que en este caso sería 8a al cubo, y lo divido entre 2a, algo como esto. Eso me daría 4a al cuadrado. Ese 4a al cuadrado lo vamos a colocar en el primer término del cociente. Y empezamos a hacer las multiplicaciones. 4a al cuadrado por menos 3b, eso me daría menos 4 por 3, 12, y a cuadrado por b sería a cuadrado b, menos 12a cuadrado b. Pero como le cambiamos signo, aquí le tenemos que colocar más 12a cuadrado b. Y exactamente, vean, me quedo abajo del término que son semejantes. Esa es la ventaja de ordenar los términos. Ahora bien, me hace falta 4a al cuadrado por 2a. 4 por 2 sería 8 y a cuadrado por a sería a al cubo, positivo. 8a al cubo positivo, pero acá lo tenemos que colocar negativo, menos 8a al cubo, porque le cambiamos el signo, recuerden. Ahora que ya multiplicamos por los dos, hacemos la operación. Acá se elimina menos 6a cuadrado b más 12a cuadrado b, es una resta, sería 6a cuadrado b, acuérdense que se resta pero se conserva el signo del mayor, y bajamos el siguiente término, que este sería de regla, bajar el término que sigue, que sería más 5ab cuadrado. Ahora con estos dos términos vamos a hacer las operaciones. Primero voy a tomar este término y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que sería 6a cuadrado b sobre 2a. 6 entre 2 sería 3, a cuadrado entre a sería solo a, y b que solo lo agregamos. Anteriormente vimos cómo hacer estas divisiones, que sería 3ab positivo, entonces acá colocamos más 3ab y hacemos las operaciones. 3 por 3, perdón, 3 por menos 3 sería menos 9. A no tiene con qué multiplicarse y b por b sería b cuadrado, entonces sería menos 9ab cuadrado. Como es menos 9ab cuadrado, aquí lo voy a colocar como positivo 9ab cuadrado. Ahora vamos con el 2a. 3 por 2 es 6. A por a cuadrado. Sería 6a cuadrado b, positivo.
pero al colocarlo acá me quedaría negativo. Acá hay un pequeño error, aquí tendría que ser a cuadrado b, ahí lo corregimos. Ahora bien, al hacer las operaciones estos dos se tendrían que eliminar, eso es lo que repito, aquí tendría que ser a cuadrado b, pero vamos a entender que así es. Eliminamos y me quedaría 0, y de acá 5 más 9, eso sería 14 a b cuadrado. Ahora bien, este 14, vamos a bajar el último término que nos queda, que sería menos 9b al cubo, lo bajamos, menos 9b al cubo, y hacemos las operaciones. Primero voy a tomar este 14ab cuadrado y lo voy a dividir siempre entre el primer término, que sería 2a. Si se fijaron, siempre se divide entre ese término. 14 entre 2 es 7. A entre A se eliminan y me queda b cuadrado, 7b cuadrado positivo. Ese 7b cuadrado positivo lo colocamos acá en el cociente y empezamos a hacer las operaciones. 7 por menos 3 sería menos 21. B cuadrado por b sería b al cubo, menos 21b al cubo, negativo. Pero al colocarlo acá, abajo de b cubo, me quedaría más 21b al cubo. Ahora 7b cuadrado por 2a nos tendría que quedar, veamos, 7 por 2 sería 14 y b cuadrado por a b cuadrado. Entonces sería más 14ab cuadrado, positivo, pero al colocarlo acá tendría que ser negativo. Ahora hacemos las operaciones, acá se elimina, me quedaría acá menos 9b cubo más 21b al cubo, me queda más 12b al cubo. Ahora bien, ese sería el residuo, porque ya no podemos seguir haciendo más operaciones porque aquí tenemos dos términos y acá me quedó prácticamente solo uno. Es imposible seguir con la división. Entonces, el cociente sería ese resultado, ese de acá, 4a al cuadrado más 3ab más 7b cuadrado, y le agregamos con residuo el residuo que nos quedó acá. El residuo no es que no puede llevar letras, puede llevar letras. En este caso es 12b al cubo. Ese sería el residuo. Y ese sería el resultado, el cociente que obtenemos acá, y le agregamos quién nos quedó de residuo. Veamos el ejemplo 4. Acá, algo sencillo, tenemos un polinomio de grado 2 y tenemos la misma variable, entonces vamos a hacer lo siguiente. El polinomio del dividendo, que ya está ordenado, m cuadrado, m y el independiente, y el polinomio del divisor, que sería m menos 6. Ahora bien, empecemos a hacer las operaciones. Tomo el primer término del dividendo y lo divido entre el primer término del divisor, que sería m cuadrado sobre m, eso me daría m. Esta m es la que voy a colocar al inicio acá en el cociente. Y voy a hacer las multiplicaciones. Acuérdense que aquí voy a tomar dos términos también. Veamos. M por menos 6 sería menos 6m, negativo. Pero al colocarlo acá abajo del menos 11m, cambiamos el signo y pasaría positivo, más 6m. Ahora, m por m sería m al cuadrado, positivo, pero al colocarlo acá me quedaría negativo. Hacemos la operación, ven el por qué tomamos dos términos, porque al multiplicar m por 6 me dará un valor, estaría abajo de este término, y al multiplicar m por m me dará ese otro valor abajo del término que es semejante. Entonces por eso al inicio se toman dos. Si aquí tuviéramos tres términos, porque puede suceder, acá tendríamos que tomar tres términos también. Ahora bien, veamos. M cuadrado menos m cuadrado se elimina, me queda 0 ahí, menos 11m más 6m sería menos 5m, y bajamos directamente el 30, y ya tenemos dos términos, podemos seguir la división. Voy a dividir menos 5m entre m, menos 5m entre m, eso me daría solo menos 5, y ese menos 5 lo vamos a colocar acá con todo el signo. Y empezamos a hacer las operaciones. Menos 5 por menos 6, eso sería menos 30. Perdón,
Menos 5 por menos 6 sería 30 positivo. Ahora, ese 30 positivo al colocarlo acá, me quedaría con el signo cambiado, menos 30. Ahora, menos 5 por m sería menos 5m, negativo. Pero al colocarlo acá, me quedaría con el signo cambiado, positivo. Hacemos la operación, aquí se elimina, y acá 30 menos 30 también se elimina, me quedaría 0. Entonces, el resultado sería m menos 5, que sería el cociente, con un residuo de 0 en este caso. Veamos el ejemplo 5. Vamos a dividir ese polinomio entre, vean, ahora sí ya no tenemos un binomio, sino que tenemos un trinomio, tenemos tres términos. Veamos cómo cambiaría. Acá tenemos el polinomio del dividendo. Veamos el orden. A la cuarta seguiría al cubo, pero no tenemos a al cubo, entonces agregamos el 0 para llenar el espacio. Es importante que se llenen estos ceros porque si no obtendríamos resultados que no son los correctos. Y ese 0 que no lo agregan acá les podría alterar todo. Bueno, el siguiente iría a la cuarta, a al cubo, a al cuadrado si tenemos, a, solo a, también tenemos, menos 2a, y el término independiente que sería menos 1. Después de ordenar el dividendo, vamos al divisor. Si el divisor les apareciera desordenado, también lo tienen que ordenar. Tiene que ir del mayor al menor, que sería el independiente. Bueno, veamos entonces, ¿cuántos términos tenemos en el divisor? Tenemos 3. Entonces aquí voy a tomar 3 también. A la cuarta, 0 y menos al cuadrado. Veamos entonces. Tomo el primer término del dividendo y lo divido entre el primer término del divisor. A la cuarta sobre a al cuadrado, eso es igual a cuadrado. Este a cuadrado lo colocamos acá en el cociente. Y empezamos a hacer las multiplicaciones. A al cuadrado por 1 sería menos a al cuadrado. A al cuadrado por a sería menos a al cubo. Recordemos, a al cuadrado por 1 es a cuadrado positivo, pero al colocarlo aquí ya sería negativo. Lo mismo acá, a al cuadrado por a sería a al cubo positivo, pero al colocarlo acá, con el signo cambiado, nos quedaría menos a al cubo. A al cuadrado por a al cuadrado sería a la cuarta, pero al colocarlo acá, sería con el signo cambiado, menos a la cuarta. Ahora hacemos estas operaciones, acá eliminamos, 0 menos a al cubo sería menos a al cubo nada más, y acá tengamos cuidado, menos a cuadrado, signos iguales se suman, me quedaría menos 2a al cuadrado. Tenemos dos términos, pero acá tenemos 3. Pero recuérdense que después de hacer esta operación, se baja directamente el siguiente término, que sería menos 2a. Ahora que ya tenemos tres términos, volvemos a hacer la operación. Voy a tomar el primer término que tenemos acá, el que nos quedó, entre el primer término del divisor, que sería en este caso menos a al cubo sobre a cuadrado, eso me da menos a. Ese valor de menos a lo colocamos en el cociente y empezamos a hacer las operaciones. Menos a por 1 es menos a, negativo, pero al colocarlo acá sería positivo, más a. Menos a por a sería menos a cuadrado, negativo, pero al colocarlo acá abajo me quedaría más a cuadrado, porque le cambiamos el signo. Menos a por a al cuadrado sería menos a al cubo, pero al colocarlo acá me quedaría más a al cubo, le cambiamos el signo. Hacemos las operaciones nuevamente, se elimina al cubo con al cubo, menos 2a más a, eso me da solo menos a, signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor, menos a. Aquí también, signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor, me quedaría menos a cuadrado. Ahora, como solo tenemos dos términos y aquí hay tres, bajamos el siguiente, pero acuérdense que esto es de regla, bajar el siguiente término, y ya no tenemos más términos para bajar, menos 1 sería el último. Y hacemos las operaciones. Tomamos menos a cuadrado, el valor que nos quedó acá, el primero, y lo dividimos entre el primer valor del divisor, que sería menos a cuadrado sobre a cuadrado, y eso es igual que menos 1. Menos 1 lo vamos a colocar en el cociente y empezamos a hacer las operaciones. Menos 1 por 1 es menos 1,
negativo, pero al colocarlo acá nos quedaría positivo. Ahora, menos 1 por a sería menos a, pero al colocarlo acá sería más a, porque le cambiamos el signo. Menos 1 por a cuadrado sería menos a cuadrado, negativo, pero al colocarlo acá sería más a cuadrado. Ahora bien, hacemos las operaciones y vean qué sucede acá. Menos a cuadrado con más a cuadrado se elimina, me queda 0. Menos a más a también se elimina, me queda 0. Y menos 1 más 1 también se elimina, me queda 0 en el residuo, que significa que la división es exacta. ¿Y cuál es el resultado entonces? El cociente que tenemos acá. El resultado sería a cuadrado menos a menos 1 con residuo de 0. Bueno, este método, como se fijaron, se puede aplicar sin ninguna restricción. Pueden tener 2 variables, 3 variables, puede tener el divisor, puede ser de grado 2, grado 3, etc. Lo importante es que se aprendan los pasos y también que llevemos todas las operaciones necesarias para que no nos vayamos a confundir.